pudo haber en usted? Se ha preguntado, Señor, no había nada bueno. Nada, Señor. Amén. Solamente podemos decir algo. Como dice ese canto, es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me levanta. Es tu amor que me da paz. Simplemente, hermano, como dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Amén. Por eso no hay un amor más grande que el de Dios, hermano. Porque el amor del ser humano es: si me amas, te amo. Si te portas bien, te atiendo bien. Si haces cosas buenas, te correspondo. Pero el amor de Dios, siendo viles, miserables, pecadores, hundidos, pudridos en el pecado, Él nos amó, Él nos levantó, Él nos perdonó, Él nos redimió. Y hoy somos hijos de Dios. Él es el amor con que sueñan los enamorados. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Hablar de Jesús, amada iglesia, es hablar del hombre más extraordinario de todos los tiempos. Amén. El hombre que es sobre todo nombre, que ha perdurado por más de 2000 años. Han querido desaparecer este nombre, pero Él dijo: es el nombre que es sobre todo nombre. Los nombres de las personas pueden pasar. Han pasado muchos apellidos, han pasado muchos nombres a lo largo de estos 2000 años, pero este hombre no ha pasado de moda. Este hombre sigue transformando, este hombre sigue cambiando, este hombre sigue restaurando, este hombre sigue levantando. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe a Dios. Este hombre sigue haciendo lo imposible posible. Este hombre sigue sanando la enfermedad que es incurable. Este hombre sigue siendo el mismo. Oh, dale palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Se me olvida que traigo este brazo lastimado. Pero gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermanos. Los religiosos lo recuerdan una vez al año. En este mes, hermano, muchos lo están recordando. En el mes que viene muchos lo van a recordar. Pero para nosotros Jesús no es una tradición. Jesús es nuestra necesidad continua, nuestra necesidad diaria de ser fuerte el Señor. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Y voy a dar una reseña, hermano, de la vida de Jesús. ¿Cuántos queremos conocer más de Jesús? ¿Cuántos queremos, hermano? Hoy va a ser algo diferente porque voy a dar una reseña de Él. Amén. Porque pocos conocemos a Jesús. Pocos conocemos su historia. Pocos conocemos de Él. ¿Estamos entendiendo? Jesús, hermano. Todos sabemos, amén, lo que pasó en el Edén. Aquí empiezo, hermano. Todos sabemos lo que pasó en el Edén. Amén. El hombre había sido creado para adorar a Dios, para vivir en abundancia. Amén. Todos sabemos que la serpiente astuta engañó a Adán y Eva. Y Jesús es una promesa, hermano, que le encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. No la vamos a leer porque todos sabemos esta historia. La simiente, hermanos. Jesús fue una promesa desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Hoy voy a glorificar, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, y quiero hablar de Él. Aleluya. Amén. El profeta Isaías, hermanos, 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, Isaías habló de este hombre extraordinario. Amén. Vamos a Isaías 9, 6, 7, hermanos. Isaías 9, 6, 7. Pero si quiere primero vamos a Génesis 3, 15, hermano, para que usted también corrobore ahí. Amén. Y dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirán en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Podemos ver la primera profecía, hermanos. Amén. Aunque en este momento, hermanos, amén, era un momento crucial en la vida del ser humano, pues el hombre había fallado. Amén. El hombre le había dado la espalda a Dios. Dios le había prometido a Adán y Eva, amén, vivir de una manera muy bendecida o súper bendecida. Amén. Y aquí se da la primera profecía y la primera promesa. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, hermanos. Y es el profeta Isaías el que vuelve a hablar de este hombre. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Es importante que usted ponga mucha atención a esta reseña que voy a predicarle, que voy a compartirle, porque es importante que nosotros conozcamos nuestro cimiento, conozcamos nuestro fundamento, y porque es Cristo, amén, el fundamento de vuestra fe. Es Cristo el Jehová del Antiguo Testamento, es Cristo el Espíritu Santo de Dios, es la Trinidad de Cristo, son uno mismo. Aquel apóstol Juan, en la primera carta de Juan capítulo 5 versículos 6 y 7 dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, y el Espíritu Santo es el que se mueve hoy en la actualidad entre vosotros, hermanos. ¿Alguien está entendiendo en esta hora? Y el profeta Isaías, hermano, en Isaías capítulo 9 versículo, amén, vamos a buscarlo ahí, hermano. Dios es bueno. ¿Sí? Alguien me agarró mi Biblia. ¿La agarraste, José? Me dejaron esto y esta no está empoderada. ¿Sí? Dios es bueno, hermano. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, amén, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, como dice, Dios fuerte. ¿Qué dicen los testigos de Jehová, hermanos, fundados por Charles Taze Russell en los años 1840? ¿Qué dicen los testigos de Jehová en su Biblia? Que Él es un Dios con D chica. Pero la Biblia nos enseña, hermano, y dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Otra vez atributos, hermano. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Alguien está entendiendo? Y dice la Biblia: consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Alguien está entendiendo, hermano? 750 años aproximadamente, el profeta Isaías estaba volviendo a hablar de aquella simiente que se habló en Génesis capítulo 3 versículo 15. Este tema, hermano, no debería de considerarse como algo a la ligera. Debemos de aprender quién es Jesús, quién es nuestra simiente, desde dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Cuando usted aprende este tema, hermano, ninguna religión va a poder vencer su fe. Ninguna religión. Amén. Porque sobre la religión está la verdad, y la verdad es que Jesucristo es Dios. Amén, amén. Y que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Y que Jesucristo es la simiente. Y que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Porque el apóstol Pablo en la carta de Timoteo dice que todas las cosas por Él subsisten y que por Él fueron hechas, para Él y para Él, iglesia. Déselo fuerte. Amén. 750 años, hermano, aproximadamente 750. Antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías ya estaba hablando de este hombre, hermano. Y fíjese qué hermoso describe las palabras de este hombre. Y dice: porque un niño nos es nacido, nos es dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, ¿qué es paz? Amén. No es la paz, hermano, de la que está hablando, de la que usted siente. No. La palabra paz, hermano, del hebreo, del griego al latín, muchas veces se los he dicho, es Irene.
reconciliador, alguien que une. Por eso dice el principado sobre sus hombros. Y habla, amén, de aquel hombre que traerá la paz sobre la tierra, hermano. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de la reconciliación. Amén. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otra vez la palabra paz, Irene. Amén. Reconciliar, unir. Y Jesucristo dice en el Evangelio que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido en el Edén? La comunión con el Padre, la comunión con el Eterno, la comunión con el Creador. Un día el hombre, hermano, volverá a su estado original. Un día el hombre volverá a su estado original. Un día el hombre volverá a su estado original. Estará una vez más en la casa del Padre, donde jamás deberíamos de habernos ido. En la casa de abundancia, en la casa de provisión, en la casa de paz. Aleluya. Somos peregrinos en esta tierra, hermano. No se preocupe si lo miran como un bicho raro. No se preocupe si le dicen, ay, el cristianito, muy hermana, mira, no importa. Usted tiene que entender en el buen sentido que este es un bicho para esta tierra, porque usted es un extranjero. En esta tierra usted le va de paso nada más. Aleluya. Su territorio no está aquí, hermano. Su territorio está allá arriba. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Sí. Dice la Escritura en el 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén, porque Él viene a traer juicio, pero también viene a traer, amada iglesia, amén, dice aquí, juicio, pero también viene a traer justicia. Amén. Jesucristo representa juicio para algunos, pero también representará justicia para otros. ¿Alguien está entendiendo? La Biblia dice, hablando de este tema, hermano, porque es importante que nosotros conozcamos cuál es el propósito de la vida de Jesús. Muchos sabemos de tal manera amó Dios al mundo, es parte de lo que nosotros debemos de entender, pero hay un propósito en ese amor. Amén. Hay un propósito en la muerte, hay un propósito en la cruz, hay un propósito en los clavos, hay un propósito en la corona. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano, y la Biblia nos habla de esto. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, hermano. Juan 3:18, abra su Biblia ahí. Juan 3:18. Porque Él dice, hermano, que trae justicia, pero también trae juicio. Amén. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia, hermanos. ¿Sí? Amén. Juan 3:18, hermanos. Amén. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En aquel día será llamado justicia mía para muchos, pero también juicio eterno para otros. Amén, amén. Amén. Estamos entendiendo el propósito, uno de los propósitos de la vida de Jesús, hermano, es traer justicia, pero también traer juicio. ¿Alguien está entendiendo aquí? Fíjense lo que dice en el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, amén, sí, amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Por eso el profeta Isaías dice que Él viene a traer justicia, pero también viene a traer juicio. ¿Alguien está entendiendo? En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 22, 5:22, ahí mismo, hermano, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén.
¿Cómo le llamó el profeta Isaías, hermanos, en el 9:7? Que él traería juicio y justicia. Amén. Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio Dios al Hijo. Amén, amén. Entonces, Jesús será para muchos el centro de justicia que habla el profeta. Amén. El centro de autoridad. Amén. De poder pasar al hombre de las tinieblas a la luz admirable. Será su centro de justicia. Pero para muchos será el que los lleve a juicio. Amén. Por eso el profeta Isaías dice, hablando de la persona de Jesús, porque estamos aprendiendo de Jesús este día, hermano. Amén. Para muchos será llamado justicia, pero para otros será llamado juicio eterno. Amén. ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? Justicia para aquellos que le reconozcan. Amén. ¿Sí? Y juicio para aquellos que lo rechazan. Segunda de Corintios 5:21, hermano. Segunda de Corintios 5:21. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Amén. Alabe la gloria del Cordero en esta hora. 5:21, hermanos. Dice aquí, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Para los creyentes será justicia, y para los que no creen será juicio. Amén. Pero para usted, amada iglesia, será justicia. La Biblia dice, volvemos a leerlo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 8, 9 y 10. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. Esto es un privilegio de Dios. Esto es de Dios. Esto es de... ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Por eso, hermano, todas las religiones y las sectas son fáciles de conocer. Las sectas dicen las obras para salvación, pero la verdad, el evangelio, el poder del evangelio dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, este es un regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que toda aquel que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte, mas la dádiva, otra vez el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dele palmas fuerte al Rey de Reyes. Déselo fuerte a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Alguien está entendiendo aquí, hermano? En Él somos llamados justos. Amén. Nosotros, hermano, estábamos sentados en esta silla de condenación. Ponte aquí, hermano Juan. Ponte aquí tú, José. Amén. Él estaba aquí condenado, hermano. Usted póngase aquí enfrente. Esto se llama, volteando para acá. Esto se llama la doctrina de la amputación. Estúdialo, hermano. Él tomó nuestro lugar. Él merecía todo el peso del pecado. Él era culpable. Él merecía la muerte. Él merecía la cruz. Pero apareció alguien, porque allá en los cielos dijo, ¿quién irá? Y Jesús dijo, yo iré, Señor. Yo me convertiré en hombre. Siendo rey, iré a morir por los hombres. Siendo rey, bajaré a los cielos. Amén. Y el que era culpable pasa a ser justo. Y el que no era culpable se hace culpable, para que en el día de redención Él sea llamado hijo de Dios, Él sea llamado heredero, Él sea llamado justo. Alguien alabe la gloria de Dios. Y usted que está oyendo, alabe la gloria de Dios en esta hora. Pueden sentarse, hijos. Alguien está entendiendo, hermanos. Amén. Voy a necesitar más pastillas en eso. Pues trajiste una cajita de 10 en esa. Qué bárbaro este hermano. Dios es bueno. No estamos entendiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, tomó nuestro lugar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuántas personas y religiones quieren justificarse por sus obras? ¿Cuántas religiones quieren justificarse por sus buenas acciones?
Ahora, nosotros tenemos que saber interpretar la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice que la fe sin obras es muerta o viceversa, está hablando del testimonio, hermano. Tenemos que saber descifrar, amén, la palabra del Señor. Exactamente cuando dice que la fe sin obras es muerta o viceversa, ahí está hablando del testimonio. Está hablando de la persona que dice, yo tengo fe en Jesús, pero sus obras es robar, hacer lo malo, desear lo mejor de su prójimo. Entonces dice, hey, pero tus obras no confirman tu fe. Y si alguien dice, no, yo tengo buenas obras, me voy al cielo por buenas obras, doy a los pobres, visito los hospitales, pero si su fe no está puesta en Cristo Jesús, sus obras son muertas. ¿Está hablando de qué, hermano? Ahí del testimonio del creyente. Amén. Estoy estrenando micrófono. Amén. Nadie me ha visto, nadie se dio cuenta, hermano. Algo se veía raro. Amén. ¿Sí? Papá, si quiere regalarnos unas pilitas recargables, hermano. Amén. Ya está atacando el diablo. Amén. Siga, pastor, siga. Amén. Vamos a seguir aquí, hermano. Dios es bueno. Sí, hermano. Primera de Corintios 1:30, hermano. Primera de Corintios 1:30. Qué importante saber, hermano, quién fue Jesús, el propósito de su vida, para qué nació. ¿Cuántos están gozando con este tema, hermano? Amén. Vuelvo a repetir, ¿cuántos están gozando? Amén. Amén. Ustedes van a una ofrenda muy especial, hermano. Este día. Amén. Se acabó el gozo, hermano. Sí. ¿Sabe que he conocido al hermano José en esta temporada, hermano? Que cuando le hablaban de la ofrenda, como que cambiaba la cara. Santo. Amén. Pero ya está mejorando, hermano. ¿Verdad? De 20 pesos que agarra, echa 50 centavos. Ya le roba menos al Señor. Santo. Amén. Sí, 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha redimido de todo peso del pecado que nos asediaba, de toda condenación, hermano. Y vuelve a hablar que Él es nuestra justicia, nuestra justificación. Amén. Sí, hermanos. Jesús, hermanos, desciende desde la simiente de Génesis 3:15, pero Jesús es descendiente, hermano, del patriarca Abraham. Amén. Y fueron para que Jesús llegase a nacer, hermano, y ver el cumplimiento del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 20. Para que Jesús naciese, hermano, pasaron 14 generaciones, hermano. 14 generaciones para nosotros ver el nacimiento del hombre más importante de la historia. Aleluya. Para muchos muy controversial, pero para otros lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Amén. Sí. Pasaron 14 generaciones, hermanos. Desde el patriarca Abraham hasta el cumplimiento de Mateo capítulo 1 versículo 20. Aleluya. 14 generaciones, hermanos. Amén. Y Jesús tuvo de toda clase de familia. De todo. Desde David, desde Jacob, desde Isaac. Amén. Hasta llegar hasta José, hermano. Que también José venía de todas esas descendencias y generaciones. ¿Cuántas generaciones pasaron, hermano? 14. Después del patriarca Abraham. 14 generaciones en total. Amén. Hasta llegar al cumplimiento de la promesa. Léalo ahí rápido. Mateo 1:20, hermano. Mateo 1:20, hermanos. Dios es bueno. Bien, Bruno. Amén. Sí, Mateo 1:20. Dice aquí la escritura: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María Guadalupe. ¡Santo! Alábenle. No dice así, hermano. Es que yo traigo la versión moderna, hermano. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice aquí? A María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿De quién es, hermano? Del Espíritu Santo. ¿De quién es? Del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo es. Amén. El nacimiento de Jesús, hermano, nada más por hacer referencia, es un nacimiento único. ¿Cuántos se acuerdan cuando les prediqué de esto? Amén. Es un nacimiento único. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús no fue concebido como usted y como yo.
que los papás jugaron. Amén. Y después nacimos nosotros, bien bonitos, bien hermosos. También. Amén, de perdió por fe, hermano. Si no es por vista, la fe nos hace ver. Amén. ¿Cuántos tienen fe, hermano? Nomás el pastor. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo, hermano? Porque si nosotros estamos feos, pero tenemos mucha fe, la Biblia dice que la fe hace ver las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Así que yo soy un hombre lleno de fe. Yo sé que Anicete también quería decir amén, hermano. Se lo separó. Santo. Santo, no le eso. Hermano Jorge, amén o no amén. Amén, Dios es bueno, hermano. Sí. Fue engendrado por obra del Espíritu Santo, hermano. Amén. Sí. Por eso el nacimiento de Jesús es un nacimiento único. La historia jamás ha registrado otro acontecimiento como este, hermano. Como le digo, todos nosotros fuimos el producto de que los papás jugaron a las escondiditas, hermano. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los padres? ¡Ay! Que hacen como que la vista gorda. Amén. Dice, desde muy niño empezó a demostrar su pasión por el templo. Por eso nunca diga, ¡ay! Es que el niño está chiquito. Déjalo, vieja, si quiere ir o no lo lleves a la fuerza. Amén. Sí. ¡Ay, déjalo! No, la Biblia nos enseña, hermano, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 42, que Jesús desde muy niño, estamos recordando o dando una reseña de la vida de Jesús, hermano, y su propósito. Amén. Y espero que sea de gran bendición esta enseñanza, hermano. Amén. Porque lleva tiempo y horas de dedicación para traérselo a usted en un lapso de una hora. Entonces dice, desde muy niño empezó a demostrar su pasión por el templo de Dios y sus enseñanzas. Vamos a ver qué dice ahí, hermano. Ay, déjalo, es que el niño se aburre en la iglesia. No, encamínelo, hermano. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo jamás se apartará de él. ¿Sí? 12:42, ¿qué dice, hermanos? Aquí. Y dijo el Señor, ¿quién es? A ver, Lucas 12:42, 46. 12:42. Amén. Dios es bueno. Me sé que aquí le escribí mal. Amén. Sí, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús desde muy niño, a los 12 años, ¿qué hacía Jesús a los 12 años y dónde estaba, hermano? En el templo. En el templo. ¿Sí? Estaba en el templo, hermano, y dice la escritura, nada más que aquí le apunté mal, dice la escritura, hermanos, ¿sí? Que los grandes doctores de la Biblia, los maestros de la ley, ¿qué hacían, hermano, al verlo? Sorprendía. Se sorprendían, en otra interpretación dice, se maravillaban, se asombraban, hermanos, a los 12 años. Amén. Ya Jesús, hermano, mostraba su pasión por el llamado, por la obra de su Padre. ¿Alguien está entendiendo aquí? ¿Sí? Y así nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos por instruir a nuestros niños. Si usted lo mira que el niño no está poniendo atención, jálele ahí la orejita, ponga atención. Así como cuando está en el videojuego. ¿Cómo están, hermano? Santo. Mi hijo, ve a la tienda. Santo. Mi hijo, ve a la tienda. Hasta parece que los ojos se les quedaron pegados, hermano. Santo, Loli. Alábenle, niños. Amén. ¿Dónde están los niños, hermanos? Pero cuando vamos a leer Biblia, ay, me dio sueño. Sí son. O como dicen las esposas chantajistas cuando no quieren hacer nada, me duele la cabeza. ¿Por qué el niño será así? ¿A qué se parecerá? Sí son. Palmas a Jesús. Amén. Porque a Checa, hermano, yo tengo un hijo que se llama Ezequiel, el profeta llorón. Santo. Y vaya que bien llorón.
Y sabe que cuando le digo, vete a ayudar a tus hermanos a regar los árboles, papi, traigo un dolor bien fuerte. Alábale. Traigo un dolor bien fuerte. ¿De quién no haber aprendido, hermanos? De papá. Alábale, Los pastor. chantajistas. ¿Dónde están Alábale, las pastor. filisteas, fariseas, religiosas? Aquí no hay. Achacosas. Amén. Viejo, hazme de comer, viejita. Ay, me dio la migraña. Ya inventen otra, hermanas. Ya inventen otro dolor, hombre. Me duele el dedo. Ahí están los varones. Yo sé que hay varones aquí, hermano, que quisieran decir amén, pastor, hable, pero son varones. Pero estoy orando para que el Señor los convierta. Déjalo fuerte. Amén, porque estamos entendiendo. Desde muy niño demostró su pasión, hermano, por la obra del Señor. ¿Sí? Desde muy niño, hermanos. A ver, vamos allá a Lucas 2, hermanos. Vamos a Lucas 2. Ahí debe de estar. No es que me equivoqué en un número. Pero vamos a buscarlo. Lucas 2, 42. Aquí está. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Lucas 2:42, hermano, estoy leyendo, ya voy en el 45, dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban, hermanos. Usted no se maraville de que digan de sus hijos, ay, qué inteligentes son. Mira, llevan puros 10. Maravíllese cuando alguien le diga, tus hijos aman a Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo jamás se apartará de él. ¿Alguien está entendiendo aquí? Sí, porque hay unos que, ay, tan chiquito, mira, echó una maldicionzota y se siente usted bien orgulloso. ¡Santo! Ese es mi pequeño, casi falta. Alabío, alabado, qué bien, mi pequeño. Alábenle. Alabío, oh, va. El pastor. Sí, usted maravíllese, hermano, cuando la gente, amén, se maravilla de nuestros hijos. Amén, amén. Que diga, oh, tiene 9 años, mira cómo le canta a Dios. Mira cómo le llora a Dios. Mira cómo comparte con otros niños en la escuela del Evangelio de Dios. Amén. Niños, compartan el Evangelio. Jesús fue niño como ustedes. Amén. Pero Jesús hacía algo que ustedes no hacen, niños. Él le dedicaba tiempo a su Padre, a su palabra. Amén. Pero los culpables no son en sí también los niños, hermano, los papás. Amén. Si le voy a regalar a mi hijo, si se saca 10, el iPhone 13. Debe de decirle, te voy a regalar una mejor Biblia, una mejor traducción. Si sigues leyendo, si sigues buscando a Dios. Se les acabó el gozo a los papás. Dijo un predicador, hermanos. Dijo un predicador. Si tú logras que tus hijos sean doctores, abogados, arquitectos, ingenieros, pero no lograste que amaran a Dios, has fracasado en todo. Porque todo eso es pasajero. El mayor éxito que pueden portar tus hijos es ser herederos de la vida eterna. Déselo fuerte. Amén. ¿Sabe qué dijo Jesús, hermanos? Hermana, ¿qué está haciendo? Estoy viendo novela. Hermana, vamos a los hospitales. No tengo tiempo, me trajeron al nieto. Hermana, vamos a ir a evangelizar a las calles. Me duele la riuma. Santo.
Llegó María y José. ¿Dónde estás, Jesús? What in one place. What in one place. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es bueno estar? Así que tranquilos. Amén. Oye, que el pastor y José nomás andan en la calle. Ya son bien flojos los dos. ¿Qué van a comer? Nomás todos los miramos para allá y para acá. ¿Qué van a...? En los negocios de mi padre me es bueno andar. Déselo fuerte. Amén. ¿Sí? Jesús a los 12 años, hermano. No, usted tiene 15 años en la iglesia. Santo. ¿Qué está haciendo, hermana? Estoy como Marta, pastor, haciendo de harina. Ay, santo. Alábele. Hermana, no lo estoy diciendo por usted, es un ejemplo, hermano. Para que no va a salir, el pastor me la tiró. No. ¿Sí? Alábele, hermana. Hermana, vamos a ir para allá. ¿Qué está haciendo? Estoy ocupada. Santo. ¿Sí? Así harina. Decía mi madre, un día le llevé a mis niños. Madre, ¿me los puede cuidar? Dijo, yo los tuve. Santo. Alabale. Dijo, no, mijo, yo ya los creo ustedes. Yo ahorita mi tiempo es para mi Cristo. Mi tiempo es para mi Cristo. Amén. Jesús a los 12 años, hermano, ya andaba en los negocios de su padre. Amén. Y me gustan mucho las palabras de Jesús, son tan sencillas y tan simples que pueden penetrar tu corazón. Él dijo, no os preocupéis por qué hay de comer o qué hay de vestir. Dice, mira las aves. Aleluya. Míralas. Hay unas aves que están bien gordas, ¿verdad, hermano? Amén. Como botas. ¿Sí? Mira, no trabajan. O sea, el evangelio de Cristo, hermano, es un evangelio sencillo. El problema no está en el evangelio, el problema es que nosotros no lo creemos. Amén. No lo creemos. No os preocupéis por qué hay de comer, qué hay de vestir. Mira las aves. Mira las aves. ¿Sabe con qué nos hemos encontrado, hermano? En este caminar de que hemos andado predicando. Lo que menos nos ha faltado, está el hermano Itay. Lo que menos nos ha faltado, porque el hermano Itay también anda con nosotros, hermano. Amén. Siempre no lo recuerdo a mi hijo, pero siempre anda con nosotros. ¿Sabe qué es lo que menos nos ha faltado? Alimento. Amén. Amén. Yo no sé qué Dios le ha dado a este niño, hermano, pero donde se para, él se para ahí en el Vigos y va y reparte un folleto y sale con una caja de pollo. No os preocupéis. Sale con una caja de pollo. Entra a un puesto de gorditas, hermano, y regala un folleto y sale con un de ese de gorditas. Santo. Alabale. Una pizza. Déselo fuerte. Amén. Pero no tiene que creerlo. Amén. El evangelio de Jesús es muy sencillo. Nosotros lo hacemos complicado por nuestra incredulidad. Eso es lo que nos separa de ver las grandes cosas del Señor. Amén. Nuestra incredulidad. Aleluya. Señor, vengo de una familia pobre. Señor, vengo de una familia funcional. Señor, sí, vienes. Pero hoy tú eres herencia de este Señor. Aleluya. Hoy eres herencia. Eres herencia. Eres herencia. Amén. ¿Sí, hermano? ¿Estamos entendiendo? Estamos predicando allá afuera de la Egesa, porque estamos hablando de los negocios del Padre. Estamos predicando allá afuera de la Egesa, hermano. Amén. Y sale una mujer con dolor de rodillas y empezamos a orar por ella, hermano. Y cuando se va, nos bendice. No os preocupéis por qué hay de comer ni qué hay de vestir. Amén. Sí, hermanos. Me gusta la frase que dijo Pablo. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez.
Pero me gusta lo que dice al final. Pero en todo estoy enseñado a dar gracias a Dios. Aleluya. En todo. José, Jesús, no has lavado las sandalias, Jesús. Jesús, en los negocios de mi padre. Mujer, no alcanzaste a hacerme las de harina. Tú sabes que en donde, hombre, nunca le estorbes a tu esposa. Nunca. ¿Quieres ver un hogar lleno de materialismo o quieres ver un hogar lleno de plenitud? No le estorbes a tu esposa. Amén. Si muchas veces no vas allá a las de harina listas, no importa. Pero un día te encontrarás con una mujer que su rostro, su vida, su actitud resplandecerá a Cristo. ¿Alguien está entendiendo? Jesús empezó su ministerio, hermano, a la edad de 30 años. Amén. Abra su Biblia conmigo ahí en Lucas 3:23, ahí enseguidita, hermano. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Y como cuántos años? 30. Como 30 años. ¿Sí? Y se sigue leyendo, y era muy parecido como el pastor. Amén. Santo. Sí dice, ¿verdad? Más vale que diga que sí dice, hermano, porque si no lo voy a mandar a la católica para atrás. Amén. ¿Sí? ¿A los cuántos años empezó Jesús su ministerio, hermano? 30. A los 30 años. Le voy a robar unos 10 minutos más, hermano, para que tenga paciencia, porque quiero terminar este mensaje. ¡Aleluya! Sí, empezó su ministerio a los 30 años. ¿Sí? Su primer mensaje, hermano. ¿Sí? El primer mensaje de Jesús en la tierra, ya compartiendo ya en el comienzo de su ministerio, fue arrepentidos y creer en el Evangelio, que también es traducido, amén, convertidos. Creer es invitar a la conversión. Así que el primer mensaje de Jesús, hermano, fue arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 1:14, léalo ahí rápido, hermano. ¿Sí? Ahora se está leyendo Biblia, toda la semana no la lee, pero ahora se está leyendo. Amén. Toda la semana tiene esa Biblia empolvada. Santo. Santo Cristo. ¿Sí? Amén. Ya conoce más el polvo, la Biblia, que usted, hermano. Imagínense. Ahí decía una idea. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en ¿qué? En el En Evangelio. el Evangelio. Ese fue, hermano, el primer mensaje de Jesús aquí en esta tierra. Amén. Y debe de ser nuestro mensaje, hermano. Invitar a la gente a convertirse, a arrepentirse, a creer en el Evangelio. Amén. Su primer mensaje fue ese, hermano. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. ¿Sí? Y de ahí se agarran muchos, hermanos, que todavía les gusta el triqui-tric. Puede decir: ay, no, pero ¿qué clase de vino era? ¿Sí? Era como el que hacen hoy, hermano, que se ponen bien, ¿verdad? Y empieza uno a cantar: ¿para qué y por qué? Santo. ¿Se acuerda uno de la novia cuando estaba: ay, mi amor platónico? Sí, hermano. Me dejaste abrazar. Sí. No, ese vino no, hermanos. Ay, santo. ¿Cuántos, hermanos, se arrepienten de las ridiculeces que nos hacía hacer el vino? Si hubieran visto lo que andabas haciendo anoche. Santo. Ya poco faltaba que usted dijera: pregúntame si me importa el sábado le sigo. Sí, hermanos. No. La Biblia dice, hermano, en Juan 2:6-9, amén, sí, que María le dijo: ¡hey, Jesús! Se terminó, dijo: hey, mujer, mi tiempo no ha llegado. Pero si seguimos leyendo ahí en Juan, voy a parafrasear nada más porque el tiempo se nos está acabando. En Juan 12:9, hallamos los que están apuntando. Yo sé que hay gente que sí le gusta apuntar. ¡Aleluya! Otros no, déjamelo, a ver qué sale. ¿Sí? Pero otros vienen interesados a aprender.
¿Sí? Amén. Pero en esta iglesia no hay de esos, hermanos, que dicen, a ver qué sale. No, aquí hay puro inteligente. Amén, amén. Santo Dios. ¿Sí? Y si nosotros parafraseamos, hermano, bueno, primero le dice, Jesús, el vino se ha acabado. Jesús le dice, hey, mujer, espérate, mi tiempo no ha llegado. Y después Dios, movido en misericordia, dice, tráigame unas tinajas y las convierte en vino, hermano. Ese fue el primer milagro de Jesús. ¿Sí? Pero no se va a ir pensando, no, aquí la Biblia dice, mujer, vamos a pasar ahí ¿cómo se llama el que estaba aquí abajo, hermano? El 8, ¿cómo se llamaba? De ahí nos salió el hermano Juan, hermano. El escalito, hermano Juan. Ay. Oh, ya lo descubrí, pobre hermano Juan. ¿Sí? Los nogalitos, hermano. ¿No te acuerdas de los nogalitos? Ponte los hermanos borrachos que no sabían de ahí. Ay, están con la cara así de ángel. ¿Cuál será ese, pastor? ¿Cuál será ese? Eso lo lleva el necesito. Amén. ¡Santo! ¿Sí? Den un aplauso a Cristo, hermano. Terminó su ministerio a los 33 años y medio aproximadamente. El ministerio de Jesús duró nada más 3 años y medio. Amén. Amado por los pobres y los excluidos y despreciados de la sociedad. ¿Saben cuál fue el mensaje, hermano, que se ganó? ¿Por qué Jesús se ganó el corazón de mucha gente en aquellos años? Porque si nosotros nos vamos a la historia, hermano, el pueblo romano era como los del PRI. Ay, santo. No graves, pastora. No se van a enojar esos del PRI. Amén. Era un gobierno, hermano. La historia nos enseña que el gobierno romano era un gobierno opresor. Amén. Como el que tenemos hoy. ¿Sí? Se me hace que eran priistas, hermano. Se me hace que los priistas vienen desde el pueblo de Roma. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, voltea allá para que los miren a los que trabajan en el gobierno. Ay, eso del UDC, hermano Moy. Santo. Dígame, hermano Moy. Amén. Sí, hermano. La historia enseña que era un gobierno opresor, hermanos. Amén. ¿Sí? Y el pueblo estaba hundido como hoy en la tristeza, en la miseria y en el dolor. Es la misma historia de hoy, hermano. Amén. Donde el político solamente mira por sus intereses. Amén. Pero Jesús les trajo un mensaje que cambiaría sus vidas, hermano. Un mensaje de esperanza. Por eso Jesús representa juicio, representa justificación, pero también representa una esperanza. Aleluya. Amén. Yo no sé cómo usted se siente en este día, pero Jesús es tu esperanza. Amén, amén. La Biblia dice en Mateo 5, capítulo 3, versículo al 11, dice bien, este mensaje, escuche bien, este mensaje que le voy a leer, fue el que ganó el corazón de los oprimidos, de los enfermos, de los pobres, pero que también fue el odio, o fue la bomba que detonó el odio hacia la vida de Jesús. Porque aquí fueron excluidos todos los ricos y los poderosos de esos tiempos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense, hermano, una persona en ese momento, hermano Juan, que se sentía oprimida en el espíritu. Que alguien venga y te diga, hay un reino que se ha establecido, hay un reino que ha nacido, hay un reino que opera, que no lo ve, que es capaz de levantarse de esa aflicción, que es capaz de restaurar esa aflicción. Imagínense lo que sentían las personas. Gracias por el entusiasmo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, si usted estudia lo que es vivir en un país de dictadores, hermano, es un infierno. La gente que ha vivido en Venezuela, en Cuba, en Roma, en los tiempos de Adolfo Hitler, de Mussolini, si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que vivir bajo un gobierno de opresión, un gobierno de dictadura, hermano, es lo peor. Así vivía el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Oprimido. Si le gustaba a la mujer, al faraón que usted tenía o lo que usted quería, iban y se la quitaban y no le importaba si usted pataleaba o no pataleaba. Santo, alore. Imagínense, hermanos. Yo quiero que nos empecemos a adentrar un poco en lo espiritual.
Imagínense qué sintieron esas personas al decir, por muchos años habían sido oprimidos. Yo no sé cuántos han sufrido en esta vida. Amén. Yo no sé cuántos han sentido el sufrimiento. Amén. Aleluya. Pero cuando alguien viene y te abraza, todo cambia. Amén. Cuando alguien te dice, hey, levántate, todo cambia. Imagínense cuando aquellos hombres oyeron, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino incorruptible, el reino de consolación, el reino de restauración. Imagínense lo que esos hombres empezaron a sentir. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperian y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué llegó a esas personas, hermano? Llegó una esperanza. Llegó una esperanza hacia sus vidas. Este mensaje, hermano, particularmente, fue el que hizo que mucha gente amase a Jesús. Porque la gente esperaba un líder como él. Era tanto la opresión de Roma sobre el pueblo, que el pueblo anhelaba este líder. ¿Alguien se entendía? Amén. ¿Sí? Odiado por los poderosos de este mundo, hermano. Amado por los pobres y odiado por los poderosos de este mundo. Jesús fue aún más odiado cuando dio el mensaje antes mencionado. Pues este mensaje que acabamos de leer, iglesia, ¿excluía a quién? ¿A quién excluía? A los ricos y poderosos de la tierra de esos tiempos. Amén. Ahora, con esto no quiere decir, amada iglesia, que Dios no ame a los ricos. Dios ama a los ricos, pero Dios también es sincero en su postura. Y aún este mensaje, hermanos, vino a traer más relevancia cuando Jesús o la palabra de Dios dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús había tenido una anécdota. Jesús había pasado por una referencia en su vida. Jesús había encontrado con un joven rico que le dijo: Señor, todo esto lo he hecho. Dijo: bien lo has hecho, pero ahora ve y reparte todo lo que tienes. ¿Y qué dice el joven rico? Se dio la media vuelta. Por eso Jesús dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico, hermano, tiene puesta su mirada en las riquezas de esta tierra, de este mundo. Amén. Pero vuelvo a repetir, Dios está interesado en que todo el mundo se arrepienta, porque así lo expresa Pedro. Pedro dice estas palabras: Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que ricos, pobres, medio, clase alta, baja, todos vengan a Él. Amén, amén. Pero Él también es real. Él sabe que para el hombre que tiene puesta su mirada en las riquezas de este mundo, le es bien difícil venir a sus pies. Amén. Es muy difícil. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Sí? Y estos mensajes, hermano, ¿sí?, vinieron a excluir a los poderosos de aquel mundo, de aquel tiempo, perdón, y lo odiaron. Pero Jesús era realista. Amén. ¿Me estamos entendiendo? Amén. El hombre, hermano, que vino a mostrar una gran misericordia. Jesús fue un hombre misericordioso, hermano. ¿Cuántos se acuerdan? Llegó una mujer adúltera
La ley dice, la ley de Moisés, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, el Pentateuco, la ley mosaica dice que a esta mujer hay que matarla a pedradas. ¿Y porque eran bien teólogos, hermano? Cuando se trataba de acusar a alguien, no, somos maestros de la ley, ¿sí? De los primeros 5 libros del Pentateuco, ley mosaica. La ley dice. Yo le digo que Jesús era práctico. No es como nosotros, vea, que alguien nos y ponemos a pleito. No, Jesús. ¿Qué ese pastor? Sí, está bien. ¿Qué ese pastor? Sí. ¿Que el hermano aquel? Sí, usted. Sí. Amén. ¿Que aquel? Sí. Pastor, que andan diciendo que usted es un ladrón. Gloria a Dios. Está bien. Pastor, que andan diciendo que... Sí. Eso, la ley dice. El que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Amén. Y nosotros, hermano, porque todos hemos pasado por esas etapas, ¿verdad? Queremos echar pleito, ¿verdad? Pero por eso nosotros, hermano, una de nuestras metas debe de decirle a Dios: Señor, ayúdame a parecerme a ti. Amén. A lo mejor no hemos llegado a ser como Él. ¿Cuántos son sinceros y dicen, pastor, no hemos llegado? No hemos llegado, amén. Pero ese es nuestro deseo. Ese es nuestro anhelo. Que usted ve, que aquel, que esto. Amén. Aleluya. Aniceto, ¿qué andan diciendo? Hermana, ¿qué andan diciendo de usted que en el mundo? Dios nos ayuda. Amén. Él fue un hombre misericordioso. El que esté libre de pecado le dijo que tire la primera piedra. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11 encontramos esta historia. Amén. Sí. Amén. Pero él termina diciendo una frase, hermano, que también invitó al arrepentimiento a esta mujer. Él le mostró misericordia. En primera instancia le mostró misericordia. Y en segunda instancia le hizo una invitación. Vete. No peques más. Pero no peques más. Amén. Aleluya. Sí. Dios es bueno, hermano. Termino con esto. Termino con esto, hermano. Jesús murió, hermanos, de la manera más terrible e injusta. La muerte de Jesús, hermano, fue la muerte más terrible e injusta que ha habido sobre toda la tierra. Y solamente fue por algo, fue por amor a nosotros. Amén. Fue escupido, azotado, amén, y fue llamado por el profeta Isaías varón de dolores. Amén. El profeta Isaías le llama como, hermano, varón de dolores. Dice que llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todo en la cruz del Calvario. Amén. Todo lo llevó él ahí en la cruz del Calvario, amada iglesia. Y su muerte y crucifixión es válida y sigue vigente hasta el día de hoy para el pecador. El diablo quiso cambiarle la corona, fíjese, de gloria por la corona de riqueza. El diablo le dijo: si postrado me adorares, todo esto te daré. Pero él no cambió su corona de gloria. Aunque el diablo te ofrezca muchas cosas, tú dile: yo tengo una corona incorruptible. Muchas veces te va a querer cambiar esa corona. Amén. Al igual que Jesús, hermano. Jesús es la única, es el único camino. Jesús es el único mediador. Jesús es el único nombre. Jesús es el único que da vida eterna, el único que justifica. Amén. Jesús es el camino, Juan 14:6.
que el único nombre que es dado a los hombres, Hechos 4:12, el único mediador, 1 Timoteo 2:5, el único dador de vida eterna, Juan 3:16, Juan 10:27, el único que justifica, Romanos 5:1, hermano. Amén. El único que puede pasar al hombre de condenación, de creación, a ser hijo de Dios. Amén. Él es Jesús. Aleluya. Y yo espero que hayamos aprendido algo, hermano, una pequeña reseña. Hablar de Jesús sería inmenso, hermano. Hice esta reseña lo más corto que pude, porque hablar de la persona de Jesús es inmenso. Es hablar de la estrella de Galad, del sumo sacerdote, del buen pastor, del agua de vida, del pan, la palabra viva, Aleluya. el abogado, el eterno, el Emanuel, el príncipe, la piedra de tropiezo para algunos, la roca de nuestra salvación, nuestro refugio. Imagínense. Amén. Necesitaríamos una conferencia de unas 10 horas aquí Amén. para hablar de Jesús, la promesa viva, la corona de gloria, el galardonador. Sí. Den un aplauso a Jesús. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Más fuerte porque es para Él. Puestos de pie, hermano. Va a decir el hermano Hugo, ya no voy a ir a visitar a esos hermanos.